Bueno, entonces, así fue la Declaración de Independencia y así fue como inició el conflicto. Dice el 9 de julio de 1776, 5 días después, Washington, general en jefe del Nobel Ejército Norteamericano, incluyó la Declaración de Independencia en la Orden de Plaza, exhortando a los oficiales y soldados a comprender que en la actualidad la paz y la salvación del país dependen exclusivamente del éxito de nuestras armas y que todas ellas sirven a un Estado que puede recompensar su mérito y hacerlos participar de los honores de una patria libre y dichosa. Sí, todo se oye muy bonito. Y bueno, y sí lograron la independencia, ¿no? El Estado Nacional, que se formaba con vocablos y actos sencillos y precisos, tenía un objeto específico. Era tal el de tomar entre las potencias de la tierra el lugar especial y el rango de igualdad a que tienen en virtud de las leyes de la naturaleza. Ah, bueno, ya lo habíamos escrito. De esta manera, el párrafo primero de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos establece para el nuevo Estado un programa político inalterable, la independencia dentro de la comunidad internacional, con una expansión territorial que después hizo evidente, poblacional, expandir a la población, tener más población, económica y militar. Entonces ellos tenían claramente sus objetivos. Esta es una de las diferencias de su independencia con la nuestra. A pesar de las diferencias que tenían, tenían claros sus objetivos, una expansión territorial que hicieron evidente, ya pues sí, a expensas, por ejemplo, en una ocasión de México, ¿no? De quitarnos el territorio. Expansión poblacional, de expandir su población, de que tuvieran hijos. Económica y militar, lo cual efectivamente hicieron. Sí cumplieron estos objetivos en los primeros 2 siglos, que los ubicara a los Estados Unidos en un rango de igualdad y en un lugar especial entre las potencias de la Tierra. Entonces sí, se propusieron eso y efectivamente lo lograron. Entonces, algo que nos faltó a nosotros, ¿no? Se quería la independencia, pero después, ¿qué? Después, ¿hacer qué? No, creo que eso es lo que faltó. ¿Qué hacer después de la independencia? Tan vasto propósito se realizó y continúa ejecutándose dentro y fuera del globo terráqueo. Bueno, eso lo dice ya el autor de este libro. Bueno, entonces, sí, sí, al principio fueron durísimos la batalla. El 27 de agosto del 76, el ejército norteamericano era derrotado en Long Island por las tropas de la Long Island, por las tropas del almirante británico Lord Howe, y debió desplegarse hacia Nueva York. Nueva York, a su vez, debió ser evacuada por el ejército norteamericano y fue ocupado por los británicos el 15 de septiembre del 76. Las fuerzas inglesas la retuvieron hasta el final de la guerra. Bueno, y ya al principio no fue fácil, pero sí, efectivamente, ya después lograron pues independizarse, ¿no? Lograron vencer al Reino Unido. Bueno, entonces, y aquí dice el reconocimiento de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, hecho por Francia a través del Tratado de Alianza y Amistad del 6 de febrero del 78, llevó a la ruptura de las relaciones entre Francia e Inglaterra, que retiraron sus respectivos embajadores en Londres y en París. España, asociada a Francia por el Pacto de Familia de los Borbones, adoptó la misma actitud. Francia, España y Norteamérica enfrentaban a Gran Bretaña el 28 de junio del 78. Los generales norteamericanos Washington y Clinton derrotaron al ejército inglés en la batalla de Monmouth. Entonces sí, fue por el apoyo de Francia y España. En 1780 la situación se complicó para los británicos. El derecho de requisa que se adjudicó Londres sobre buques de otras nacionalidades que se dirigían a puertos franceses o españoles fue rechazado a cañonazos por una flota holandesa que navegaba por el Mediterráneo. A su vez, cruceros españoles se apoderaron también en el Mediterráneo de 2 naves rusas que llevaban cereales a la posesión inglesa de Gibraltar.
Estos hechos provocaron la neutralidad armada, que fue una alianza entre Rusia, Suecia, Dinamarca, Holanda y Prusia. Por ello, todos estos países se comprometían a mantener su comercio con Francia y España, así como con Inglaterra en su carácter de neutrales, recurriendo a a las hostilidades si alguno de los estados en guerra atacasen sus navíos neutrales. Y ya finalmente, en julio de 1780, la Armada de Francia arribó a Rhode Island. Rhode Island. La Armada inglesa estaba en Carolina. En enero de 1781, a instancias del Congreso, Washington dio instrucciones al coronel John Lawrence para que se trasladase a Francia al solicitar nuevos socorros de fuerzas armadas y de dinero. Los recursos financieros que se podían a la potencia aliada tenían el carácter de un préstamo de Estado a Estado y estaba condicionada por su excepcionalidad y su perentoria cancelación. Al respecto, Washington expresaba: lo que pedimos no es más que un empréstito, y no hay otro pueblo que con más facilidad que nosotros pueda desempeñarse. Nuestras deudas son poco considerables y el territorio es inmenso. La fecundidad del suelo, nuestros recursos mercantiles, todo nos asegura que dentro de pocos años América podrá exonerarse de sus gravámenes. Entonces, sí, algo que en México no hemos sabido aprovechar. Al acceder el empréstito, el gobierno francés estipuló que el dinero destinado al ejército norteamericano fuese puesto a disposición del general Washington, porque se tenía más confianza en él que en el Congreso. Como les digo, sí había diferencias, indudablemente, pero al menos todos sabían que luchar por un mismo fin. Entonces, y ya después con esto, dice, en agosto de 1781, arrabó a las Antillas francesas una escuadra de 28 navíos de guerra de Francia, que aumentaron la presencia naval de Francia a 36 buques a solo 25 que tenía Inglaterra en aguas americanas. Con los refuerzos navales también llegaron 4.000 efectivos. El 14 de septiembre de 1781, las fuerzas de los dos aliados se enfrentaron con los efectivos ingleses en Yorktown. Los franceses y norteamericanos pusieron sitio a la plaza. El 18 de octubre de 1781, el general Charles Cornwallis, al frente de las fuerzas británicas, se rindió ante las fuerzas norteamericanas y francesas del general Washington, del general Rochambeau y el almirante Grace de Francia. Las fuerzas de tierra quedaron prisioneras de los Estados Unidos y las de mar prisioneras de Francia. Entonces, sí, sin el apoyo de Francia, Estados Unidos no hubiera podido lograr su independencia. La guerra por la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica quedó virtualmente terminada. Las acciones restantes fueron marítimas. En 1782, la escuadra francesa de las Antillas, al mando del almirante Grace, fue vencida por la escuadra inglesa del almirante Rodney. Pero cohetamente la flota franco-española del Mediterráneo, a las órdenes del almirante Crillon, expulsaban a los británicos de la isla de Menorca, que era su base más importante en el Mediterráneo. Entonces, sí, la independencia de Estados Unidos fue una alianza. Fue derrotaron a Inglaterra gracias a la unión de los independentistas estadounidenses, Francia, la flota francesa y la flota española. Entonces, esta es la historia de la independencia de Estados Unidos. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas, comentarios hasta acá? Bueno, entonces, y ya. Así es como fue la independencia de Estados Unidos. No fueron ellos solitos, ¿sí? Recibieron el apoyo de Francia y España. Bueno, y Estados Unidos no le devolvió ese favor a España, porque Estados Unidos, pues, apoyó la independencia. Bueno, no apoyó, bueno, fue más de Reino Unido. Bueno, eso es algo a debate, el apoyo de Reino Unido a México para la independencia. Pero bueno, eso es más a debate. Bueno, entonces, pero esto sí, ya es hecho histórico. Tenemos la declaración del ministro del Interior francés.
las declaraciones de apoyar a Estados Unidos en su independencia. Y también con obviamente, con todo el apoyo de Luis XVI. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Ah, bueno, y por último, antes de terminar la clase, porque tengo aquí, surgió una situación, vamos a ver. Hay diferencias sustanciales entre la independencia de Estados Unidos y la independencia de México. En la independencia de México, sí, obviamente se luchó contra el que ejercía la colonia, ¿no? Contra España. Y Estados Unidos hizo lo mismo contra Inglaterra. Pero hay diferencias sustanciales. Por ejemplo, Estados Unidos, como les he dicho desde acá, tenían digo, ahorita van a ver a qué me refiero. Decían que deben tener el rango de igualdad que tienen derecho en virtud de las leyes de la naturaleza y de las del Dios de esa misma naturaleza. Luego dice, seguía diciendo que los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso General, apelando de ello al juez supremo del universo. Y también aquí más adelante, al último, de la Declaración de Independencia, que fue la que estalló la guerra, ¿no? Bueno, el conflicto, la independencia. Dice, y abrigando todos nosotros a una firme confianza en la protección de la divina providencia. Ahí está, entonces esa era la gran diferencia. Nos obligamos a sostener, en cuanto esta declaración se contiene, con nuestra vida, con nuestras haciendas y con nuestra honra. Entonces, miren, en México, cuando inició la independencia, ¿cuál era el grito de guerra? El grito de guerra era mueran los gachupines, era prácticamente matar españoles. Entonces, algo que dice José Vasconcelos fue algo realmente deplorable, fue algo equivocado que el de José Vasconcelos dice que el español era de nuestra sangre, era nuestra sangre. Y que por eso al principio, dice José Vasconcelos, muchos no apoyaron el movimiento independentista al principio. Entonces, eso no pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, en la independencia, no gritaron, mueran los ingleses. No, no gritaron eso, hay que matar ingleses. No, sino que decían, estamos protegidos bajo la divina providencia. Y dice, y vamos, estamos apelando al juez supremo del universo. Entonces, ellos no tenían ese, no sé si llamarlo discriminación o lo que sea, de matar ingleses, sino que buscaban su independencia. Y dice, abrigados y una firme confianza en la divina providencia, cosa que no pasó en México, que el grito de guerra era muera los gachupines y otras cosas. Entonces, no, fue muy distinto. Aquí dice José Vasconcelos, ya lo había leído hace varias clases, pero debido a este tema lo vuelvo a poner. Dice, en los Estados Unidos nunca se dio al movimiento independiente el sentido de una guerra de castas, es decir, ¿cómo se dice? Así como acá, de que mueran los gachupines. No, eso nunca pasó en Estados Unidos. Para que Morelos, por ejemplo, fuese comparable a Washington, habría que suponer que Washington se hubiese puesto a reclutar, bueno, negros y mulatos para matar ingleses. Al contrario, Washington se desentendió de negros y mulatos y reclutó ingleses de América, ingleses nacidos en América, en Estados Unidos, norteamericanos que no cometieron la locura de ponerse a matar a sus propios hermanos, tíos, parientes, solo porque habían nacido en Inglaterra. Todo lo contrario, cada personaje de la Revolución norteamericana tenía a orgullo su ascendencia inglesa y buscaba un perfeccionamiento, un mejoramiento, un perfeccionamiento de lo inglés. Tal debió ser el sentido de nuestra propia emancipación, convertir a la Nueva España en una España mejor que la de la península, pero con su sangre y con su sangre, con nuestra sangre. Es decir, eso debimos hacer. Debimos hacer un perfeccionamiento de España, buscar un mejoramiento, un perfeccionamiento de España, como los independentistas de Estados Unidos.
que estaban orgullosos de su ascendencia inglesa, cosa que no pasó con nuestros independentistas. No estaban orgullosos de su ascendencia española. Entonces, esa es una diferencia fundamental, nodal, entre la independencia de Estados Unidos y la de México. Los de Estados Unidos estaban orgullosos de tener sangre inglesa y buscaban un mejoramiento, un perfeccionamiento de lo inglés, de ser inglés. Nunca denostaron sus raíces, jamás. Nunca se les cruzó por la mente decir que los ingleses son malos y deshacernos de todo lo inglés. Digo, en su caso de ellos, de su caso de ellos. Nosotros debimos hacer eso. No debimos despreciar la sangre española, ni despreciar todo lo que venía de ahí. Y creo que ese es el núcleo, la razón de por qué Estados Unidos se volvió una gran potencia. Porque ellos, no por lo inglés, no me malentiendan, sino porque estaban orgullosos de sus raíces, de sus verdaderas raíces. Si México hubiera estado orgulloso de sus verdaderas raíces, que era tanto española, europea y prehispánica, azteca y maya, pero ambas cosas, me atrevo a decir, no hubiera habido tanto conflicto y hubiéramos sido una gran nación, más que incluso bueno, quizás no tanto que Estados Unidos, pero sí muy grande. Y esto me lo atrevo a decir no por un sentido fantasioso, sino mismo un secretario de Estado de Estados Unidos, un político de Estados Unidos, dijo por los años 70 que Estados Unidos no iba a permitir un Japón al sur de su frontera, en una época donde Japón era una potencia comercial muy grande. Es decir, que no iba a permitir, Estados Unidos no iba a permitir que México se desarrollara. Eso lo dijo abiertamente Kissinger, Henry Kissinger, que no iba a permitir un Japón al sur de su frontera. Es decir, que no iba a permitir, digo, en una época Japón fue muy rico, se desarrolló demasiado. Ahorita ya no tanto, ahorita es China, pero es como si dijera ahora, no vamos a permitir una China al sur de nuestra frontera, diciendo que no iba a permitir que México se desarrollara. Esto fue en el 1970. Entonces sí, México tiene mucha potencialidad para crecer, pero debemos estar orgullosos de nuestras raíces, así como lo hicieron los estadounidenses, que estaban orgullosos de su ascendencia inglesa. Nosotros debemos estar orgullosos de nuestra ascendencia española. Bueno, en mi opinión eso es lo que hizo a Estados Unidos grande, el no tener esos conflictos históricos, ¿sí? Esos conflictos de sangre o de, etcétera, de volver a lo anterior, ¿no? No tenía esos conflictos. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios?